Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana. Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio. Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia. Yo soy Brenda. Yo soy Mike y nos da muchísimo gusto de poder estar aquí en esta emisión nueva del podcast. En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que muchos jóvenes y niños saben demasiado, pero a la vez esto lo saben de manera mal enfocada. La identidad de género, el cambio de sexo. Y bueno, para ver este tema nos acompaña el profesor Israel Casillas. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues para empezar, podría comenzar platicándonos un poco de usted, qué es lo que hace, cómo surgió este Ministerio de Jóvenes de Secundaria y bueno, platíquenos un poquito de usted. Gracias, sí, con todo gusto. Pues miren, yo conocí de Dios a los 15 años, justamente en edad adolescente. Me ocurrió un gran milagro. De ahí yo me enamoré de Dios y ahí empecé yo a querer trabajar ya con jóvenes, aunque yo mismo era un joven, era un chicuelo, era un adolescente. Yo estaba muy confundido a los 15 años en cuanto a que no sabía qué religión debía yo de seguir, porque mis papás se acababan recientemente de hacer cristianos y yo pues profesaba la religión popular de México, ¿no? Yo estaba metidísimo ahí. Y pues yo en mi confusión, estando yo lejos de mis papás, yo vivía en el extranjero, pues yo estaba confundido porque yo amaba a mis papás, pero para mí era como una ofensa que se hubieran cambiado, ¿cómo que al cristianismo? ¿Cómo que leen la Biblia? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, pues yo me alejé de mis papás. En la adolescencia, pues está sufriendo picos hormonales muy importantes y yo me deprimí muchísimo. En mi depresión dejé de comer, dejé de asistir a la escuela donde yo tenía que asistir y en una noche, por azares de Dios, me puse a orar. No recé en aquella ocasión. Yo sabía rezar y sabía rezar muy bien, pero en esa ocasión yo hice una oración, algo que salió de mi corazón y le dije a Dios, Dios, si tú existes, muéstrame tu camino. Al día siguiente ocurrió ese gran milagro. Al día siguiente yo decidí ir a la escuela. Saliendo de la escuela le dije a la tía con la que vivía, tía, voy a tomar el camión de las 9 de la noche, quiero irme a meditar al parque, parques muy hermosos en aquel país donde yo estuve, y me fui a caminar, a meditar, a decirle a Dios que por qué había hecho que mis papás cambiaran como habían cambiado. Y recuerdo que cuando regresé a la parada del camión, el último camión que iba hacia mi casa, estaba yo por subir un pie a ese autobús cuando de pronto una persona me jaló del hombro, me bajó del camión y me dijo, hijo, estoy aquí porque tengo un mensaje que decirte. Cuando yo me espanté, le dije, ¿usted quién es? ¿De qué se trata? Me dijo, tranquilo, vengo a decirte que Jesús te ama. Cuando eso me dijo él, yo le pregunté de inmediato, oiga, ¿y usted qué religión profesa o quién es usted? Me dijo, soy un cristiano que soñó que te tenía que ver yo en esta parada y soñé a un joven que venía a esta parada a estas horas de la noche. Así es que Dios me envió solamente a decirte que Jesucristo te ama y dio su vida por ti. ¡Wow! Eso para mí fue así como, ¡wow! Un shock, ¿no? A los 15 años. Yo pidiéndole la noche anterior, Dios, muéstrame tu camino, dime qué seguir, y que una persona de la nada en la noche, en una parada del camión que dice que sueña conmigo, no, pues para mí fue un milagro. A partir de ahí yo entendí que Dios era una realidad, una verdad, no solamente un conocimiento. Empecé a platicar con él y cuando regresé a México mis papás me enseñaron la Biblia, empecé a leerla, me enamoré mucho y yo quería ayudar mucho a los jóvenes. Desde entonces tengo una carga por los jóvenes impresionante. No he dejado de trabajar con los jóvenes desde esa edad, desde los 15 años. Yo trabajo con los jóvenes adolescentes y posteriormente hice una profesión. Soy licenciado en Educación y Desarrollo con una especialidad en consejería juvenil en la adolescencia. Mi especialidad es trabajar con adolescentes y pues bueno, hoy día trabajo en diferentes escuelas, universidades, preparatorias de manera secular
pero doy muchos mensajes bíblicos a los jóvenes. Les enseño la verdad de la Biblia a través de la ciencia y de la educación. Entonces yo les muestro la otra parte, la parte que a veces la gente busca, la tangible. Sabemos que a Dios se le sigue por fe, pero yo en cuestiones académicas he tenido la oportunidad de utilizar mi profesión y mis conocimientos para llevarles esa fe a una forma ahora un poquito más tangible, a lo mejor por llamarle así, ¿no? Yo obviamente sigo a Dios de fe y de ojos cerrados sin ningún problema, pero vivimos en tiempos complicados, en tiempos donde la gente ya cuestiona mucho, donde los jóvenes se preguntan y se cuestionan muchas cosas y donde hay que tenerles respuestas a todas esas dudas y preguntas. Hoy día trabajo en Radio UNAM, allá en la Ciudad de México, en el 96.1. Estamos en algunas secciones juveniles que tiene el programa. El programa se llama Vida Cotidiana y cuando tienen cuestiones juveniles, de adolescentes, en fin, me invitan. Soy invitado de la UNAM a dar este tipo de conferencias y aquí donde yo vivo, yo soy de la ciudad de Toluca, aquí donde yo vivo estoy en una estación de radio local de aquí de Toluca que se escucha en todo el Estado de México, probablemente en algunas partes de allá de la Ciudad de México, es Ultra 101.3 y soy el consejero juvenil de la estación y pues bueno, Dios ha utilizado mi profesión para poder alcanzar a muchos jóvenes, para poder alcanzar maestros también, padres de familia, entonces a través de la educación y de mi profesión estamos tratando también de alcanzar a mucha gente para los pies de Cristo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Eso es lo que yo hago y eso es lo que sigo haciendo. Y pues bueno, muchos temas yo trabajo, ¿no? Amor, noviazgo, sexualidad y dentro de la sexualidad, esto que ustedes ahorita estaban planteando, ¿no? La identidad de género. ¿Cómo ven? Excelente, gracias, profesor. Como decía, es un milagro lo que le pasó. Yo no me imagino de verdad decirle, o sea, Dios sí responde, pero a veces de maneras, tal vez para nosotros tardadas, ¿no? Que Dios necesito hacerlo ya, necesito que me respondas ya ahorita, ¿no? Pero así de la noche a la mañana, el que haya sido un milagro de Dios, ahí podemos ver la gracia de Dios también nosotros, de cómo se tuvo misericordia, se movió misericordia y envía también a otras personas de diferentes maneras, ¿no? Y en esta forma fue en el parque, en la estación de autobús, y ahora es un testimonio muy impactante. Y como dices, uno no sabe, añadiendo a esto, cómo nosotros podemos evangelizar a otras personas o compartirle a otras personas con un mensaje simple como de Jesús te ama y Él dio su vida por ti, ¿no? Y eso cómo puede impactar a jóvenes, cómo impactar a adultos, y que esos adultos después o esos niños después puedan crecer y tener ministerios como el usted, ¿no? Nosotros nada más somos los sembradores y el que da el crecimiento es Dios, pero es la importancia de no quedarnos callados, de ser luz y no ponerla debajo en el almud. Entonces, qué bueno, profesor, nos da mucho gusto y gracias por su testimonio. Y me acuerdo que yo tuve la oportunidad y el privilegio del pasado noviembre escuchar en la conferencia diferente de en Querétaro este tema justo de sexualidad e identidad de género. Y aparte del amor, del noviazgo. Entonces, ¿cómo lo relacionó en esas conferencias? La verdad es que yo nunca le había escuchado tan desmenuzado, sin tener que tocar tanto la Biblia. O sea, sí la tocó, pero de una manera indirecta. O sea, no era como la Biblia dice esto, y tienes que hacer esto. Simplemente fue de una manera más desmenuzada, mucho más práctica, que yo nunca la había escuchado de esa manera. Pero todo lo que decía era, obviamente, con bases bíblicas. Y eso me ayudó bastante como para entender el enfoque de cómo se puede transmitir a otras personas. Entonces, sabemos que uno como creyente tenemos que entender estas partes de perspectivas distintas y ayudar a otros creyentes a entenderlas para que ellos a la vez puedan ayudar a los jóvenes y adultos que estén batallando con este tipo de cosas. Al final, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es muy importante tener ese tipo de perspectivas como creyentes. Es correcto, Mike, es correcto, así es. Y ahora sí que, pues yo como profesor y como estudiante también, porque un profesor se tiene que preparar, un profesor tiene que leer, tiene que preparar una clase. Yo me doy cuenta cómo Dios se muestra en la ciencia. Dios no está peleado absolutamente con la ciencia. De hecho, a mayor ciencia, mayor te vas a acercar y vas a encontrar a Dios de una manera muchísimo más tangible, a lo mejor de lo que uno se pudiese imaginar. A poca ciencia es cuando empiezan grandes debates
la poca ciencia o parte de la ciencia es cuando llevan a distorsionar algunas cosas, pero cuando uno se mete directamente a lo científicamente establecido y comprobado, pues vas a encontrarte con Dios, porque Dios fue el que puso esas reglas y esas leyes desde que Él construyó, diseñó y preparó este planeta para nosotros y desde que nos creó a nosotros. Hay ciencia, simplemente en la Biblia pues no está descrito ahí y estamos hechos de átomos y estamos hechos de partículas. No era necesario, y menos para Adán y Eva y menos para los primeros pobladores de este planeta. Pues ¿qué les iba a estar importando que existía una ley de la gravedad, que existían todas estas cuestiones científicas? Ellos acababan de recién de salir de Dios, o sea, no necesitaban explicaciones. Realmente la explicación de la ciencia y de la educación para entender a Dios ha venido ahora a esta época, y creo que a una época donde justamente se necesita el poder tú compartir un poquito de lo que dice la Biblia y añadiéndole, ¿verdad? Un poquito, aderezándolo, ¿verdad? Poniéndolo más bonito, cuando tú les puedes explicar científicamente el porqué de las cosas. Y no es que Dios no lo haya tenido establecido antes, de hecho está establecido desde el primer día, desde el primer segundo, y simple y sencillamente no se había explicado así. Ahora con la ciencia, cuando nosotros leemos, pues podemos entender el por qué Dios decía o por qué Dios trataba de protegernos de muchas cosas que hoy día sí podemos entender gracias a la ciencia, gracias a la medicina, gracias a la biología, gracias a todas estas cuestiones científicas que nos permiten poner en la mesa, miren, aquí está el por qué Dios nos decía, no hagan esto, no hagan lo otro. Ahora ya tenemos un por qué, ¿no? Entonces eso está padrísimo, por lo menos a mí me fascina y me encanta. Así es maravilloso cómo podemos conectar esto con la ciencia, lo que menciona la Biblia, y me parece increíble, ¿no? Cómo vamos descubriendo más y más cosas que realmente decimos, bueno, pues aquí estaba en la Biblia, simplemente no, como menciona, no venía con este término, sin embargo, aquí está. Y bueno, pues entrando ya en materia, hemos escuchado muchísimas veces la frase de personas, sobre todo jóvenes, ¿no? En este caso, que mencionan que se sienten atrapados dentro de un cuerpo que no es suyo, ¿no? O que mencionan que tienen un cuerpo equivocado. Pero también sería interesante saber, bueno, pues, ¿qué significa esto que menciona actualmente la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas declaraciones de las personas que dicen que pertenecen a esta comunidad, que tienen esta idea? Y me gustaría comenzar pues preguntándole, profe, ¿qué es la ideología de género? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es tan común? ¿Qué significa? Y por qué hasta está de moda. La ideología de género, vamos a partir de separarlo de lo que es identidad de género. Para todos los papás que nos van a escuchar, muchas veces se confunde el término. Los muchachos no, los muchachitos, los adolescentes, ustedes los jóvenes, pues no, creo que lo tienen bien definido, la diferencia entre ideología e igualdad. Pero yo he escuchado a muchos papás que confunden igualdad con ideología, y son dos cosas diferentes. Por un lado, la igualdad, y seré muy breve en eso, la igualdad es que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, podamos hacer y realizar las mismas actividades, y que si alguna de ellas tiene alguna remuneración económica, pues sea pagada de manera igual para ambas partes, ¿no? Entonces, por un lado, esa es la igualdad, aunque en lugar de igualdad, por etimología, debería de ser equidad, no igualdad, ¿ok? Porque la igualdad no necesariamente nos da esa equidad que el hombre y la mujer necesitan y que Dios sí estableció para los hombres y para las mujeres, ¿no? Los mismos derechos con las mismas circunstancias. En realidad debería de ser equidad por cuestión etimológica, no igualdad, sino equidad de género. Pero bueno, eso yo estoy de acuerdo, yo estoy a favor totalmente de que tengamos mismos derechos y que tengamos esta misma equidad en cuanto a remuneraciones económicas por un mismo trabajo. Eso totalmente de acuerdo. La identidad de género y la ideología de género, esas sí van muy de la mano. La identidad de género es cómo te identificas, en qué género tú te estás identificando, y que no necesariamente es el que biológicamente tú ya tienes, lo cual pues viene siendo ahí una cuestión rara, una cuestión
precisamente ideológica, algo que yo creo, algo que yo pienso. Si partimos desde que qué significa la ideología es un conjunto de ideas en las cuales la gente comparte un sentido común y entonces todos siguen esa ideología, ¿no? Ideologías han existido en la Tierra desde hace mucho tiempo, existen ideologías políticas, ¿no? Socialismo, capitalismo, existen ideologías religiosas, ¿no? Como el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, el catolicismo, en fin, hay ideologías para todo. Y hoy día se están presentando estas ideologías de género, ¿no? Que es una idea, partamos desde ahí, es una idea de creer que tú no perteneces al género con el que biológicamente naciste. Y además, los jóvenes le añaden ya no nomás 2 géneros, sino un multicolor, por eso el arco iris que ellos utilizan, ¿verdad? Un multicolor tanto de género, sexo y preferencias sexuales. Entonces, la ideología de género son cuestiones que suenan muy progresistas. Ideología de género suena bastante futurista, suena algo que en teoría vamos a ir progresando. De hecho, le llaman el nuevo progreso de la sociedad, que estamos evolucionando. Ellos mencionan así las cuestiones, estamos evolucionando. Ahorita durante el programa, si me dan la oportunidad, voy a explicar por qué no vamos a evolucionar, sino que al contrario, vamos a echar pasos para atrás porque progreso no va a haber. Inclusive va a haber más problemas de los que hoy día se tienen y por los cuales se luchan, como la violencia contra la mujer. Esto no nos va a ayudar a solucionarlo, al contrario, va a ir para atrás y ahorita explicaremos por qué, pero siguiendo respondiendo a esa pregunta, ¿qué es la ideología de género? Es una ideología progresista, es una ideología futurista, es una ideología que suena a algo novedoso, actual. Sin embargo, estas ideologías, a diferencia de muchas otras ideologías, esta ideología sí tiene que va en contra de muchas ciencias, o sea, va en contra de muchas cuestiones científicas establecidas por la medicina, establecidas por la biología, establecidas por la antropología, la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, la neurología, la endocrinología y la psicobiología, o sea, va en contra de verdad, o sea, ahorita creo que mencioné, no sé, 7, 8, y podríamos seguirle. O sea, suenan muy padres, suenan muy actuales. Y sí, esa ideología suena moderna, ¿no? Suena actual, pero eso no quiere decir que sea la correcta o que sea la que naturalmente esté establecida y comprobada científicamente. De hecho, eso es lo que han estado buscando este grupo radical LGBTIQ y más, estando buscando precisamente una cuestión científica de donde ellos se puedan agarrar, pero solamente se agarran de pequeñas partes, solamente agarran pequeñas verdades y esas las modifican a su gusto, a su antojo. Y sí quisiera aclarar algo, ojalá por ahí me estuviera escuchando alguien de este movimiento. No es en contra tuya, hijo, hija, no es que estemos buscando un odio hacia con ustedes, al contrario, lo que nos gustaría es que conocieran el amor de Dios, que conocieran ese amor que a lo mejor necesitas y que cada ser humano tiene un espacio del tamaño de Dios y que nada más Dios va a poder llenar. Porque no estamos en tu contra por querer estar, porque se cree que el cristianismo, que el catolicismo, estamos con un hacha o con una lanza buscando al grupo LGBTIQ y más, y a ver, nada más porque eres LGBTQ y más, queremos matarte, juzgarte, asesinarte, golpearte, principalmente juzgarte, ¿no? Y condenarte, y no es el caso. No es el caso, la verdad es que les queremos, no nos gusta a lo mejor la práctica, pero les queremos porque les queremos mostrar ese amor que tiene Dios para con ustedes también, porque Dios los ama, aunque no le guste a Dios lo que precisamente a veces practicamos. Y no lo digo solamente por ese grupo, sabemos que el pecado para con Dios es así. Al que miente amará al mentiroso, pero no ama la mentira, ni estará a favor de la mentira, ¿no? Amará al asesino, pero no estará a favor del asesinato, ni estará a favor de estas cuestiones, y en este caso con este grupo pasa lo mismo. No se les odia, no se les quiere muertos, no se les quiere en el infierno, se les quiere con Dios, se les quiere ahí cerca de Dios.
Y toda esta plática que vamos a dar y lo que vamos a estar hablando en este podcast, pues es relativa a esto, para que los papás tengan herramientas, para que los jóvenes tengan herramientas y para que esas personas, si nos llega a escuchar alguna, sepa que no los odiamos. Queremos que conozcan el amor de Dios y queremos que conozcan las razones. Y aquí vamos a hablar de esas razones. ¿Qué les parece? Excelente, profesor, gracias. Sí, en realidad es que es un tema tan extenso que muchas veces también nosotros los cristianos lo hacemos tan complicado que empezamos a dar bibliazos, ¿no? Empezamos a, como se dice, a perseguir con un hacha, condenando como si tuviéramos toda la autoridad, pero en realidad y eso justo leí en un libro muy bueno, se llama Jesús es mayor que la religión, y el escritor decía, él tenía muchos problemas de adicciones, y toda su vida creció como con la iglesia sobre esta persona, señalándolo, etcétera. Pero lo que él entendió es la Biblia es una carta de amor, y lo que hacen las iglesias es ponerlo como una carta de reglas. Pues es una carta de amor que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que pudiéramos tener vida eterna, y obviamente es progresivo el cambio que ocurre entre nosotros. Pero es justo eso, es una carta que ahora nosotros entendemos de amor y no de condenación. Correcto. Entonces es justo mucho lo que los cristianos a veces podemos olvidar. Pero de esa manera también, ¿cómo es que podemos ayudar a nuestra comunidad también? A nuestros hermanos, amigos que estén batallando con este tipo de cosas. Porque muchos chicos y chicas, adolescentes, se sienten, sobre todo en esa edad, muy confundidos en esta etapa de la adolescencia. Yo recuerdo que explicó este profesor una parte de cómo la endocrinología y la neurología llevan un papel fundamental en en esta edad, que repercute si no estamos bien, si los jóvenes no están bien cimentados, y también si los padres no están atentos, y si dejamos que los hijos aprendan de allá afuera, porque allá afuera nos van a decir unas cosas y lo van a querer, como dice, llenar a esa manera. Y la Biblia es clara, que se altera la información, se altera la verdad a la conveniencia del mundo. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito qué pasa en el cerebro en este rango de edad de la adolescencia? Y Sí, cómo, claro. cómo es que podemos ayudar a estas personas también. Mira, tocaste dos puntos bien importantes. La endocrinología, como ciencia que estudia a nuestras hormonas, nuestros órganos que generan estas hormonas, y que estas hormonas hacen que nos comportamos de una o de otra manera. También hacen que nuestro cuerpo se desarrolle de una o de otra manera. Eso es por parte de la endocrinología. Y comentaste otra ciencia muy importante, la neurología, y lo que pasa en el cerebro del adolescente en esta etapa. Entonces, vamos a hablar de las dos. Vamos a hablar de las dos porque las dos son muy importantes y ayudan muchísimo a ubicar a la gente de lo que está pasando. Si nosotros partimos de que nuestros jóvenes hoy día se encuentran confundidos porque no saben si son hombres o mujeres, porque no saben si son heterosexuales o homosexuales, porque no saben incluso si quieren cambiarse de género más adelante, si quieren ser, en fin, infinidad de cosas diferentes, porque están rodeados de esta información y les están bombardeando, diciéndoles: oye, si tú te sientes así, entonces tú eres del otro lado. Oye, si tú crees esto, entonces es del otro lado. Y vamos a partir, por ejemplo, con la endocrinología. La endocrinología estudia precisamente a estos órganos que nuestro cuerpo genera, nuestras hormonas, y que están en todo nuestro cuerpo y que hombres y mujeres compartimos. Eso es importante. Hombres y mujeres compartimos. Hombres y mujeres tenemos hormonas, las mismas, ¿ok? Solamente que en los hombres la testosterona será la más predominante, mientras que en la mujer serán los estrógenos. Entonces, pero yo también tengo, y la mujer también tiene testosterona y el hombre también tiene estrógenos. Y así como esas, hay muchas otras sustancias. Estoy hablando ahorita de las genéricas. Hay muchas otras sustancias. Hay por lo menos 9 órganos que van a generar nuestras hormonas y todas las compartimos. Cuando algún ser humano, varón, tiene picos hormonales femeninos, curiosamente nos comportaremos más femeninos. Cuando alguna mujer presenta algún pico de hormonas masculinas, se comportará más masculinamente la mujer, y eso no los hace
homosexuales. No los hace tampoco que estén cambiando de género. Simple y sencillamente están teniendo un pico hormonal que no corresponde al género biológico con el que nacieron. Pero eso no quiere decir que sean homosexuales o que no pertenezcan al género biológico con el que nacieron. Y esto es importante porque ha habido casos, muchos. Es que, maestro, mi niño desde chiquito ya se le veía que iba a ser gay. Desde chiquito se comporta como niña, o desde chiquito se le veía que quería aquí y acá, ¿no? O mire, mi niña, mire, jugaba mejor fútbol que con las muñecas y con las Barbies. Y eso no quiere decir que la niña sea lesbiana, ¿ok? O mírela qué machorra, es machorrona lesbiana, y las etiquetan. Eso de las etiquetas también es algo que nos perjudica un buen. O sea, un chavito puede jugar con muñecas y no es gay. Una niña puede jugar con dinosaurios y con una pelota de fútbol y no es lesbiana, ¿ok? No es esto. Ahora, hormonalmente puedes tener algún problema en cualquiera de los 9 órganos que pueden segregar nuestras hormonas. Puedes tener un problema ahí chiquito que genere que estés aventando hormonas que no corresponden a tu género y va a provocar que nos comportamos de diferente forma, porque dijimos al principio, las hormonas ayudan al crecimiento biológico para que tú parezcas varón o para que parezcas mujer, ¿no? Y también en nuestro comportamiento, las hormonas hacen que nos comportemos de diferente manera. Y ya dijimos cuáles son las 2 principales. Bien, si una mujer tiene algún problema en algún órgano que esté segregando más testosterona de la que ella debería de tener, se va a comportar machorra. Y eso no la hace lesbiana. Simplemente se va a empezar a comportar así porque está teniendo un pico que no corresponde a su género biológico, ¿ok? Tengo alumnos que tienen problemas con sus estrógenos y los muchachos no me van a alcanzar a ver, pero bueno, para los que me oigan nada más, si me pueden llegar a ver, miren, se sientan con la piernita cruzada, como de mujer, y toman la tacita de café con 2 dedos, así 2 deditos, y se los hace, y así toman, ¿no? Y el chavito ni es gay, ni no está presentando un rasgo de que sea él homosexual, simple y sencillamente sus formas son más afeminadas. Y esto por cuestiones hormonales, porque también puede ser por cuestiones conductuales o socioculturales, porque también si vives en un mundo donde lo único que has visto es cuestiones femeninas, muy probablemente ese niño, ese adolescente también sea femenino. Me pasó, ¿ok? Nos pasó. Y ese también es una cuestión a considerar. Y esto no los hace homosexuales, no los hace gays, no las hace lesbianas. Tienen un problema hormonal. Ahí tendríamos que partir por checar que el niño no tenga un problema hormonal, porque si tiene un problema hormonal, van a poder ir con el endocrinólogo y el endocrinólogo regulará sus hormonas a lo que corresponde, a lo que naturalmente corresponde, porque pues obviamente hay un desorden ahí biológico que tiene que ser controlado y regulado. Les voy a dar un ejemplo a título personal. Yo tuve un problema con la prolactina. La prolactina la genera la hipófisis. La hipófisis la tenemos aquí en la frente, entre los ojos y el cerebro. Ahí hay una glandulita que está ahí y que genera prolactina. Ahora, hombres y mujeres la tenemos. Soy un varón, yo la tengo. Pero esa glandulita y esta prolactina, esta hormona, para lo que más ayuda, para lo que más sirve, ¿verdad? Es para cuando las mujeres son mamás. Ayuda a que los pechos crezcan y a producir la leche, la lactosa, para sus bebés, ¿ok? Para eso sirve. Y cuando somos varones, pues nuestra producción de prolactina, y cuando entramos a la adolescencia, voy a dar parámetros X, no son reales. Digamos que son del 1 al 10, y que del 1 al 10 como varón está bien, pero las mujeres se van a ir del 11 al 30, porque son mujeres, y de eso dependerá su desarrollo de sus pechos, además de lo genéticamente, ¿no? Si tu mamá era de pechos grandes o no, en fin, tus pechos van a crecer. En el hombre de 0 a 10, en la mujer de 11 a 30, ¿ok? Son los parámetros, porque tú eres mujer y pues te tienen que crecer los pechos, yo soy varón, no van a crecerme. Entonces, y cuando eres mujer y llegas a la lactancia, pues te vas a ir de 25 a 45, o sea, más.
todavía, porque tienes que producir la leche para el bebé, ¿ok? Yo como varón, hagan de cuenta que andaba en 45 de prolactina. Entonces, ¿cómo yo como hombre tenía 45 como si fuera mujer amamantando? Pues no, imposible. Todo empezó porque me empezaron a doler los pechos, porque mis pechos querían crecer, pero al ser yo varón, mi musculatura no permitía que los pechos crecieran. Entonces no crecían, pero me dolían. Gracias a Dios no saqué leche. Eso sí les puedo garantizar, nunca hubo leche presente, pero querían crecer. Y cuando hoy día mi mujer me dice, ay, es que estoy en mis días y me siento muy sensible de mis pechos, yo le digo, yo te entiendo, mi amor. ¿Qué crees? Yo te entiendo. Yo andaba con la prolactina altísima. Tardé 2 años en tratarla porque tenía un tumor en la hipófisis, un tumor de 0,3 milímetros. Era una cosita chiquititita, ¿no? Muy chiquita. Pero esa cuestión chiquitita estaba haciendo que mi hipófisis produciera prolactina, cosa que no correspondía a mi sexo, ¿no? Entonces, pues yo empecé a tener problemas. Y eso no quiere decir, porque también el grupo radical que ya hablamos, pues va a decir, ve, eso quiere decir que su naturaleza lo iba a transformar a gay. No, que no me iba a transformar a gay. No, no era una cuestión normal ni natural. O sea, para eso está la ciencia, para determinar cuáles son los niveles para cada sexo, para cada género. Y bueno, pues yo tuve ese problema, me trataron con medicamento y se me quitó al final. Así como yo, que tuve un problema pues atípico, ¿verdad? En una de mis glándulas que generan hormonas, pues así como yo, hay en mí y hay en 1,000,000 y millones de jóvenes, hombres y mujeres con algún problema hormonal que después se confunde con algún problema de preferencia sexual o con algún problema de identidad, ¿no? De decir, no, es que mi cuerpo está luchando por hacerse mujer. No, pues mi cuerpo no estaba luchando por hacerse mujer, yo tenía un tumor, eso era una cuestión que no tenía que estar ahí. Entonces no es que mi cuerpo estuviera luchando por quererse transformar a otro género, no, era que yo tenía un problema de un tumor en una glándula. Entonces, bueno, así como yo puede haber muchos, eso por la cuestión endocrina, ¿no? Ahí empezamos con lo endocrino. Yo les invitaría a los papás, ¿verdad? A que checaran, si ven comportamientos un tanto extraños, primero descartemos lo endocrino. Primero vayan, chequen que sus hijos no tengan algún problema hormonal, ¿no? Tengo una amiga conocida, que de chiquita tuvo un problema de desarrollo en la edad adolescente. Le inyectaron testosterona a la niña de 15, de 14, cuando está en pleno desarrollo. El endocrinólogo sugirió que se le inyectara esta hormona para que ella dejara de tener el otro problema, ¿ok? Ella empezó a tener gusto por el varón, por la mujer misma. Era tanta la testosterona que ella tenía ya en su cuerpo circulando, que ella de repente volteaba a ver a las mujeres y decía, ah, caray, como que se ven re bien, ¿no? Empezaba a tener un gusto por una mujer, siendo ella mujer, pero era porque le estaban inyectando hormonas que no pertenecían o que no deben de pertenecer en ciertos rangos a la mujer. Entonces estaba teniendo de más esta testosterona. Dice que se volvió muy agresiva, muy competitiva, y es que eso genera la testosterona. Ella no quería perder, o sea, eso es lo que hace. Los varones somos así. Los varones somos muy competitivos, somos todavía muy cavernícolas, si lo quieren ver así, ¿no? Queremos ganar siempre, no nos gusta perder. La mujer puede perder, no pasa nada, pero hay de todo. Estoy hablando genéricamente, ¿no? Pero en general es así. Y bueno, esta chica, imagínense, 14, 15 años, inyectándole testosterona para solucionar otro problema, empezó ella a tener confusión. Y llegó un momento en el que ella llegó a pensar, pues quizás sea lesbiana. Pero no había un quizá, aquí había una razón, que le estaban inyectando una hormona que no correspondía, bueno, sí corresponde a su género porque hombres y mujeres podemos tener testosterona, pero le estaban inyectando cantidades mucho más altas a la que ella pertenecía. Entonces, esta es una de las tantas razones
por las cuales nuestros jóvenes están siendo motivados, impulsados, promovidos al homosexualismo, ¿no? O a creer, o a hacerles creer que no pertenecen a un género cuando sí pertenecen a algo, pertenecen totalmente a algo. Simple y sencillamente hay cuestiones científicas que descartar antes de poder determinar estas cuestiones ideológicas o de identidad de género, porque eso siguen siendo ideologías nada más, y son ideologías que a lo mejor un adulto puede escoger y que puede inclusive decidir, ¿ok? Pero un adolescente no. En un adolescente es muy complicado por lo neurológico. Antes de empezar a lo neurológico, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta este punto con lo endocrino? No, No, profesor, la todo verdad muy es que claro. Y en esta parte, por ejemplo, los papás, ¿no? Mencionan, de sospecho como que a mi hijo batalla con esto. Entonces, el primer paso sería llevarlos a una revisión médica y ver si hay alguna hormona que esté fallando, ¿no? En este caso. Uh-huh. Sí, ese puede ser un primer paso, exactamente. Ese podría ser el primer paso en caso de que ellos noten que no se está comportando del todo como lo que biológicamente es. El primer paso sería este. Ahora, ojo y mucho cuidado con lo que les voy a decir. En México, en Ciudad de México, quieren empezar a promover leyes que impidan que un médico, endocrinólogo, un psicólogo, un psiquiatra o algún acompañamiento religioso, llámese pastor, sacerdote, etcétera, etcétera, ayude a la gente que se hace homosexual o que pertenece a cualquier grupo LGBTIQQT y más, ¿ok? Más las que me faltaron, que pueda regresar a un estado biológico natural. No sé si me di a explicar. Nadie por ley va a poderlos ayudar a ellos a regresar a un entorno natural. Y digo natural y no normal porque podemos normalizar lo que sea. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que el grupo LGBTIQ y más es normal, porque ya hemos normalizado muchas cosas, porque podemos normalizar lo que sea, pero no es natural, ¿ok? No es la naturaleza, no es el origen, no es el génesis de las personas. Y eso va a ser un tema bien importante en un futuro, porque si logran aceptar esa ley como una ley que se empiece a aplicar en nuestra nación, como se ha aplicado ya en otras naciones, porque no vamos a ser los primeros, ya hay otras naciones donde se le prohíbe a cualquier otra ciencia, a cualquier otra persona, ayudar a esas personas a regresar a su estado biológico natural. Y eso sí va a ser un grave problema, porque hoy día podemos decir, bueno, pues llevo a mi niño y si el endocrinólogo de verdad en su perfil de sanguíneo endocrino dice, efectivamente, estás teniendo problemas con tal y tal hormona, te voy a ayudar, tómate esta pastilla para que te regularices, pues ya no. Ahora resulta que hasta a lo mejor va a ser delito. Yo he escuchado que quieren promover que hasta 5 años de cárcel para aquella persona que ayude a estas personas a regresar a su estado biológico natural. Y eso se me hace a mí una barbaridad. No nada más por las cuestiones de Dios, porque esa es la primera gran barbaridad, sin duda alguna, pero es totalmente anticientífico. O sea, ¿cómo si voy con un especialista endocrino que me diga, señor Israel, usted tiene la prolactina muy alta, pero ¿sabe qué? No lo voy a poder atender. No vaya a ser que sea cuestión odio de género y que no me dejen atenderme, ¿no? Pero eso sí, quieren que a los niños varones se les inyecten hormonas de niñas y quieren que a las niñas se les inyecten hormonas de varones y eso no va a ser delito. Eso no va a ser ningún problema, porque aparte es lo que están ya haciendo. Ya hay lugares en la Ciudad de México donde puedes llevar a tu hijo varón a que le inyecten supresores de hormonas masculinas y que le empiecen a inyectar hormonas femeninas. ¡Qué barbaridad! O sea, para mí eso es una atrocidad totalmente inhumana, ¿no? Si lo quiero separar de las cuestiones divinas y de las cuestiones bíblicas, es totalmente inhumano. ¿Cómo quieren hacer esto en niños y en adolescentes?
supresores de lo que tú ya eres para meterte de lo que no eres. Obviamente suena muy padre, no es que mi hijo no se sentía, mi hijo no se siente varón, vamos a meterle supresores para que no le nazca cabello, para que no se haga fuerte, para que no le engrose la voz, y le metemos de femeninos para que se le ensanchen las caderas, para que salga más lampiño, para que hable más femenino, ¿ok? Y entonces lo que vamos a tener en un futuro van a ser generaciones transformadas, generaciones asexuales, porque va a estar la lucha de lo natural, de lo que tú eres, con lo que te están inyectando, y lo único que van a generar es una asexualidad en los seres humanos. Hombres y mujeres que no parezcan hombres y mujeres, sino que parezcan algo neutro. Eso es lo que quieren generar con estas cuestiones, que parezcamos, que no tengamos para dónde ir, que no se sepa si es de un lado o del otro, sino que sea totalmente como neutralizado, ¿no? Un hombre, mujer, una mujer, hombre, ¿no? Al mismo tiempo. Eso es lo que van a generar. Y van a generar muchos más problemas sociales, muchos más problemas sociales de lo que creen. Ellos creen que nada más es tan sencillo como irse a inyectar hormonas. No saben la serie de problemas que van a empezar a desatar biológicamente y médicamente, y después socioculturalmente con el resto de la población. Una degeneración impresionante y unas cuestiones médicas a atender. Me lo quiero ver. Ojalá la comunidad cristiana, la iglesia cristiana, se levante, alce la voz en contra de todas estas leyes que quieren empezar a promulgar allá afuera, porque de verdad, en 10, 20 años vamos a tener una sociedad atroz si nosotros permitimos que este tipo de leyes, que van en contra de la naturaleza y de la biología, atenten contra nuestros niños y nuestros adolescentes, que son nuestras futuras generaciones, son nuestros futuros gobernantes y serán las personas que dirigirán este país en un futuro. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener mucha atención con todo esto que está ocurriendo y con todo esto que va a pasar, si dejamos que siga pasando. Al gobierno le interesa quedar bien con el pueblo, y como el pueblo hoy día está moviendo este grupo LGBTIQ y más como algo que importa muchísimo, como si fueran muchísimos, cuando realmente es una población muy pequeñita, pero hay algunos medios que respaldan todo esto, se está volviendo popular, se está volviendo normal, porque como les decía, normalizamos lo que queramos, pero sí tenemos nosotros que alzar la voz como pueblo cristiano para no permitir y para no generar que estas leyes se vuelvan ley, porque el gobierno hará populismo, no hará lo que corresponde, hará populismo, lo que popularmente suene padre, lo que popularmente suene atractivo, y eso es lo que van a generar. No están pensando en todo lo que yo ahorita les comenté, de todas las cuestiones médicas, psicológicas, sociales, que van a terminar generando estos niños, que se les quiten, que se les inyecte supresores para meterles lo contrario. ¿Qué es lo que van a generar en un futuro con esos niños? ¿Qué es lo que van a generar en ellos? Si ya sabemos que las hormonas nos mueven a comportarnos de una o de otra manera, imagínense cómo vamos a terminar. Nada. Hay países donde ya quieren quitar la pedofilia como un trastorno psicológico, que la pedofilia, que el tener sexo con niños deje de ser un trastorno psicológico y que pase a ser una preferencia sexual. Que si el niño dice sí, entonces sea consensado y tengan sexo con un niño. Por Dios santo, ¿a dónde vamos a parar? Y que aparte el gobierno acepte una ley así. Entonces, que agarren a sus niños, porque al rato si tu hijo dijo que sí quería hacer alguna cuestión sexual con un adulto, va a ser normal cuando se atenta con la inocencia y con la poca capacidad que tiene un niño y un adolescente en cuestión de toma de decisiones y en cuestión de toma de gustos. ¿Qué les parece, chicos? Y justo ahí entra, ¿no? La parte espiritual, la parte del príncipe de este mundo, ¿no? La Biblia dice que el príncipe de este mundo pues, es Satanás. Y también que no tenemos lucha contra principados y potestades, sino más bien contra principados y potestades, no con lo que vemos, sino con más allá que no vemos, que está regiendo toda esa parte del mundo y que está reinando de una manera alarmantemente rápida. Y como dice el profesor, si no levantamos la voz,
no, o sea, ¿quién la va a levantar? ¿No? O sea, es nuestra responsabilidad como creyentes ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, y si no lo hacemos, o sea, ¿con qué va a ser salada? Pero si el creyente, yo creo que uno de los problemas actualmente con el creyente es que no levanta la voz por miedo, sí, pero por la presión social también, y aparte porque no está bien informado de lo que es realmente los problemas, no solamente bíblicos, sino también científicos, sino también en contextos socioculturales, y de muchas maneras, si podemos opinar, es que la Biblia dice esto, sí, sí, y es correcto, pero también tienes que ver la otra parte, o sea, lo que la otra persona no ve, porque está en tinieblas. Entonces, si está en tinieblas, no ve la parte de luz, y tú lo puedes exponer a la luz, pero también tienes que entender un poco como Cristo lo hizo, que vino a estar entre ese tipo de personas. O sea, no vino con los sanos, sino con los enfermos. Y si uno no está tomándose el tiempo de ver qué es lo que los enfermos escuchan, qué es lo que el entorno de los enfermos, cómo vamos a hacer luz, ¿no? Entonces, es una forma en que nosotros como creyentes sí tenemos que tener alarma de todo esto que se está desencadenando, como decía, esto que apareció en Chile, de una tesis, me parece, ¿no? De la pedofilia. Como algo tan normal, o sea, ya una tesis lo dedica, ¿no? No me acuerdo cómo viene la parte de la dedicación, pero lo dedican a una persona como pues, está tan, bueno, algo de pedofilia, que sea que no sea como anormal, sino que sea como normal en pocas palabras. Entonces ya hasta ese grado, digamos, de locura, de tinieblas. Y si nosotros como clientes no somos la sal y no estamos tomando medidas o no estamos levantando la voz, pues nadie lo va a hacer. Correcto. Y tal vez para concluir este primer capítulo, porque por cierto, si estás escuchándonos, esta parte del tema la vamos a dividir en 2 capítulos. Entonces, estamos por concluir el primer capítulo con la última pregunta, pero te invito a que vayas al segundo capítulo, al desenlace de este tipo de temas, que va a ser también muy interesante, igual con el profesor Israel. Y nada más para terminar este capítulo, profesor, con la pregunta, ya tenemos el contexto, ya tenemos la parte neurológica que mencionó, la parte endocrinóloga endocrino que también mencionó. Ahora, como creyentes, como padre de familia, como amigos creyentes, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? Tanto espiritualmente como personalmente. ¿Cómo lo puedo ayudar? Mira, yo creo que la clave está en lo que ahorita tú mencionaste también, Mike. Tú dijiste que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, ¿no? Entonces, estas cuestiones ciertamente están siendo movidas de manera espiritual, y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer como creyentes, como papás, es poner nuestras rodillas en tierra y orar mucho por la protección de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, orar mucho para que no sean promovidas todas estas leyes, orar mucho y también alzar la voz como adultos, que se escuche una voz sensata, no una voz religiosa, porque curiosamente allá afuera nuestra voz, tú no puedes ir ante un tribunal para exigir que una ley se quite o se ponga diciendo es que Dios dice, es que Dios dijo, es que la Biblia dice. Desafortunadamente no se puede, por lo menos en nuestro país no se puede. Nosotros no podemos llegar a decir, es que fíjese que en el Génesis dice que varón y hembra los creó, entonces por favor no les... Tienes que llegar con estas cuestiones médicas, tienes que llegar con estas cuestiones científicas, tienes que llegar con el por qué, si Dios dijo que nos creó hombre y mujer, varón y hembra nos creó, entonces ¿cómo demostramos eso científicamente? Bueno, hay muchas formas, hay una manera neurológica, hay una manera biológica, hay una manera endocrinológica, hay una manera del ADN. Ahí está también otra cuestión interesante y muy, muy precisa, la genética. La genética, eres XY, eres XX, no existe gen gay, no existe, y el mayor de los genetistas lo puede decir Francis Collins, el mayor de los genetistas, padre del genoma humano, que aún vive, que tiene un montón de premios médicos y un montón de reconocimientos a nivel internacional y mundial, y que él precisamente científicamente ha demostrado que no existe este gen gay, que no existe y que efectivamente todos somos hombres y mujeres de manera genética. Todos, absolutamente
Todo, sin importar lo que creas, lo que pienses o lo que sientas que eres hombre o eres mujer, tan tan, la genética. Ahora sí que, para los que no les guste y que nos están escuchando, no se pelee conmigo, yo no lo inventé, ¿ok? Váyase con Francis Collins y con toda esa institución educativa, con todas esas universidades que ya lo demostraron, y ahora usted haga sus propuestas y demuéstrele a ellos, que son la ciencia, ¿verdad?, que están mal o que están equivocados. Pero eso es lo que está demostrado. Retomando la pregunta, seamos luz, seamos quien levante la voz, seamos esa luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, donde toman pequeñas verdades para transformarlo a cuestiones verdaderamente atroces. Oremos por nuestros hijos, y por supuesto yo les digo a los papás, vacuna a tus hijos. Empiézales a enseñar desde ahora qué es lo que van a ver. ¿Qué es la vacuna? Pues te inyectan un poquito de ese virus malo para que después tu cuerpo sepa qué onda y esté fuerte. Bueno, pues empieza a decir de acuerdo a la edad que tienen tus hijos, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están tus hijos, empieza a decir un poquito de lo que van a ver allá afuera. Mira, hijo, tú eres mi niño, tú eres hombre, tú eres varón. Allá afuera, hijo, te van a empezar a decir que tú puedes escoger, pero ¿cómo vas a escoger, hijo? ¿Cómo vas a escoger si tú ya eres algo? Tú ya fuiste creado perfecto, ya estás hecho así. Hija, mira qué divina te hizo Dios, mira qué preciosa y qué hermosa. Estás hecha por Dios así, como mujercita, como damita. Pero allá afuera, a lo mejor te dicen que te pueden gustar también así. Allá afuera te van a empezar a decir asado, allá afuera te van a empezar y les empiezas para que ellos ya vayan preparados, para que el día que les llegue la desinformación, ellos ya sepan qué es lo que pueden hacer, que sí, que no. Entonces, vacunen a sus hijos, vacunen a sus adolescentes, empiécenles a explicar, y en el siguiente episodio, pues vamos a ver un poquito más de más cuestiones científicas que nos van a poder ayudar a respaldar nuestra fe, que nos van a poder ayudar a respaldar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Así es que no se pierdan el siguiente episodio. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos, y nos escuchamos en el próximo episodio.